Okay. Hi, Julian, how are you? Hi, everybody. Welcome one more time, one more day to our intermediate English class. This is Oscar. I'm the teacher of these lessons, and I would like to have you here. I would like to invite you to join the lessons. If you're watching this video on YouTube or you're watching Facebook live here, please join the class. The link is here in the comments. I will write it down. It's www.bit.ly/123_English. All right, so you're invited to join the lesson. And well, let's begin. Julian, how are you doing? Good to see you. Hi, teacher. How are Hi, you? I'm doing fine, thank you. How's everybody? How's everything doing? Are you okay? Yes, teacher. All right, good. I'm glad you're back. And what happened to you yesterday? What happened to you yesterday? Please join the lesson, all right? Here's the link. Excellent, teacher. Okay. Good. Yesterday you didn't come to class. What happened yesterday? What happened to you? Can I speak in English? Digo, In in Spanish. Spanish? Quiero decir, Yeah, go ahead. Profe, que yo no asistí ayer porque, pues, como era festivo, pensé que no había clase. I didn't know that. Cuéntame, era festivo en Colombia. It was a holiday. What holiday? Profe, el día de San José. I didn't know that. Here in Chile, it was not a holiday. It was a regular day. I didn't know you celebrated Saint Joseph. That's new to me. I didn't know. Adriana, how are you? Welcome. Hi, teacher. Hi. Good to have you back. It's glad to see you here. I'm happy that you're back. Un gusto de tenerlas de vuelta, okay? So, people here on Facebook, please join the lesson. Únanse a la clase. Cristel, te invito a que te unas a la clase. Ahí está el link. Es súper sencillo. Tienes que hacerlo con la aplicación de Google Meet, okay? So, let's begin with the class, okay? Last week, we talked about the past tense. So, today, we will talk about the past tense, okay? Hoy día, esto es para la gente que esté viendo la transmisión en Facebook y para ustedes chicos también que están aquí en la videollamada en vivo y los que vayan a ver después el video en YouTube. Vamos a hablar acerca del pasado simple y hoy día vamos a ver harto contenido relacionado con los verbos regulares y también cómo se forman las preguntas en pasado simple, ¿ok? Vamos a ver esto que es súper importante. Esta clase voy a estar hablando. I have to speak English here in this class today because it's intermediate English. So the idea is that I speak English the whole class, but I have to explain some things in Spanish too, ¿ok? Les voy a explicar algunas cosas en español de todas maneras porque quiero que quede bastante claro esto. ¿Ya? Y vamos a comenzar la clase con donde quedamos la anterior, en el libro. ¿Ok? Hicimos un resumen, conversamos acerca de was born y were born, que era esta expresión para decir que nací, ¿ok? Está en pasado, nací o él nació, ¿ya? He was born or she was born, ¿ya? Él o ella nació, o cuando yo digo que yo nací, ¿ok? I was born. Con esos tres pronombres personales vamos a utilizar was born. Y con el resto vamos a ocupar la expresión were born, ¿ok? Dependiendo entonces del verbo to be, ¿ya? Así que lo invito, Zulma, te invito a que te unas a la clase en el link aquí abajito, lo dejé en los comentarios. Otra cosa que no alcanzamos a ver en la clase anterior es el uso de el did para hacer preguntas. Solamente hice una introducción, una pequeña introducción relacionada con did y vamos a comenzar con eso ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué es did? Did es un verbo, es el pasado de un verbo, ¿ok? Normalmente nosotros vemos este verbo como el verbo to do.
Esa es la forma del verbo en infinitivo, to do. ¿Qué significa to do? To do es hacer. Ya se traduce normalmente como el verbo hacer, to do, right? Pero este verbo tiene también un uso auxiliar, tiene otro uso que no es el verbo hacer, sino que es un verbo auxiliar en el que nosotros no vamos a tener una traducción literal, ¿ok? No lo vamos a poder, we're not going to translate this verb, ¿ok? Usually this verb, to do, means hacer, se traduce como hacer. But when it's an auxiliary verb, we don't translate it. ¿Ok? Cuando es un verbo auxiliar, no lo vamos a traducir. ¿Ok? ¿Cuándo es un verbo auxiliar? Cuando lo usamos para hacer una pregunta o cuando lo usamos para negar. ¿Ok? En ese caso, el verbo to do tiene dos formas en presente simple, que son las que la mayoría del mundo conoce, que es do y does, ¿cierto? Do or does. Recuerden, cuando hablemos de forma, piensen en ¿qué podría ser? Piensen en el... A ver, piensen en el agua, ¿ok? El agua tiene varias formas. El agua puede estar en forma sólida, en forma líquida, en forma gaseosa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el agua, siempre es agua, pero la vemos en tres formas diferentes, right? Gas, or solid, like ice, or we see it as liquid, right? In the liquid form, all right? En este caso el verbo también. El verbo lo vamos a encontrar con dos formas. En presente simple, do or does. Y nos va a servir para hacer preguntas. Por ejemplo, do you understand? Do you understand? Una pregunta bien formada. O si quisiera saber si es que ella sabe, does she know? Ella sabe, does she know? ¿Ok? Esas dos preguntas van a estar en presente simple. Pero para hacer una pregunta en pasado, tengo que tener el verbo auxiliar en pasado. ¿Ok? Y el verbo en pasado, la forma del verbo do es did. ¿Ok? Con esta forma yo voy a poder hacer preguntas y también voy a poder negar en pasado. Esos son los dos usos del verbo auxiliar do or does en presente o did en pasado. Hacer una pregunta o negar. Y todo va a depender de en qué lugar de la oración vamos a encontrar este verbo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora va a ser esto. Las preguntas con did. ¿Cuándo vamos a usar preguntas con did? Va a depender mucho del verbo principal. Ya nosotros hablamos del verbo principal. Recuerden que las oraciones tienen un verbo principal. Todas las oraciones deberían tener un verbo principal. ¿Ya? Ese le llamamos main verb, the main verb. Para que una oración tenga un sentence, for a sentence to be a sentence, it has to have a main verb. Okay? We need a main verb in a sentence. Necesitamos un verbo principal en una oración entonces. Me dan un segundo, voy a cerrar esta puerta porque hay mucha bulla, hay mucho ruido aquí. Entonces me desconcentro un poco. Hola Elías, ¿cómo estás? Un gusto de verte. No puedo cerrar la puerta de música. Ahí sí. Estaba un poco trabada la puerta. Ya, ahora sí estoy de vuelta. Entonces, como les decía, as I was saying, a sentence needs a main verb. ¿Okay? La oración necesita un verbo principal. Normalmente, este verbo principal es una acción. Piensen en el día a día. Piensen en lo que hacen, lo que hicieron hoy. ¿Ok? Imaginemos su día tradicional. En la mañana, lo primero que hacen, ¿qué es? Get up. Ok, get up. Puede ser esa, get up. Pero antes de get up, before you get up, wake up. Exactly. ¿Ya? Y tenemos dos acciones muy normales, muy tradicionales, muy típicas. Primero, wake up. After that, get up. ¿Ok? Son diferentes. Wake up es cuando abres los ojos. Ese es wake up. Y get up es cuando ya sales de la cama. ¿Ya? Muchas veces estas dos acciones se confunden. Pero es súper importante que tengan presente que get up is to open your eyes and and get up is when you go out of bed. Alright?
dos cosas diferentes. Tú puedes abrir tus ojos y te puedes quedar 1, 2, 3 horas en tu cama, ¿cierto? Si es que no tienes que trabajar o estudiar o hacer ninguna otra cosa, entonces no es necesariamente lo mismo. Wake up and get up. Hola Sonja, welcome. Después de que tú te levantas, ¿qué haces en la mañana? What do you do in the morning usually? Go to the bathroom. Go to the bathroom, all right. You go to the bathroom. What do you do? Do you take a shower? Yes, make a pee, or how do you say? Really good. Excellent. And then take a shower. Yeah, very good, very good, very good. Ok, mira, esta es una de las cosas que normalmente no se conversan en clases normales, pero creo que esta es una de las cosas que son importantes saber decir, cómo se hace, cómo se dice eso. Hola, Jocelyn, bienvenida. Ok, como dijo Elías, take a pee, ¿ya? Take a pee, or go pee. Hacer pis, ¿cierto? Se puede decir de esas dos maneras. Take a pee or go pee. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Es súper importante saber hacer esto. ¿Ok? Obviamente, en una situación formal, usted, in a formal situation, you don't say take a pee or go pee. ¿Ya? You usually say go to the bathroom and that's it. Yeah, I need to go to the bathroom. If you're in a classroom, or if you are in a meeting, or if you are in the middle of something serious, something important, you don't say, excuse me, teacher, I need to take a pee. No, you don't say that, right? That's informal. You say, excuse me, I need to go out, or I need to go to the bathroom, right? Or can I use the bathroom? ¿Puedo usar el baño? ¿Ya? Así que vamos a dejar las dos opciones. Use the bathroom. ¿Ok? Use the bathroom. Sería la versión formal. ¿Ok? The formal. Use the bathroom. Can I go to the bathroom? Exactly. Or take a pee sería la opción informal con amigos. Cuando ya no importa si uno dice que va al baño. ¿Ok? Alright. Imaginen cómo sería la otra opción. ¿Ok? You can say I need to poop. I need to poop. ¿Ok? Poop. Esa es la forma más tradicional de decir I need to poop. Necesito ir al baño. Number two. También puede decir I need to go number two. Perfect. ¿Ok? Or hay otras formas más. Ya, pero vamos a saltar esto. ¿Ok? Si alguien quisiera saber más opciones, después podemos verla en el grupo de Facebook. Y es un tema que es totalmente posible en el grupo de Facebook siempre y cuando se hable de cómo se dice. ¿Ok? Así que están invitados ahí la gente del grupo de Facebook si es que después quieren conversar de esto más en detalle. Totalmente bienvenido el tema. Bueno, ¿qué otra cosa? What else do you do in the morning? Exactly, you brush your teeth. Very good, very good. Brush your teeth. Brush brush my teeth. Importante, teeth. Ya, pronunciación, teeth, teeth, teeth. ¿Ok? Teeth. No confundan la última T, por favor. Brush my teeth. Okay? What else? You take a shower, you brush your teeth, you take a pee. Anything else? Make a coffee. Very good. Very good. You make a coffee. You make coffee. You can say make coffee. Okay? In general, make coffee. Hacer café. Más que hacer un café. Alright? You can drink a coffee. You can drink a coffee. But you make a coffee in general. Alright? Make coffee or drink coffee. And usually you drink a cup of coffee. Yeah? You drink a cup of coffee. Ojo, recuerden, coffee con doble F, double F and double E. Alright? Doble F y doble E. Drink a cup of coffee, you make coffee. Sonja dijo get dressed. Really good, very good. Excellent, Sonja. You get dressed. ¿Ya? Aquí en el chat está compartiendo Sonja. Ya. ¿Cómo se escribe get dressed? Get
dressed, ¿ok? Con doble S y terminación ED. Vestirse, get dressed. En otra clase más adelante vamos a conversar acerca de todas las acciones con get y un verbo con terminado en ed, ¿ok? Get something. En este caso, vestirse. Hay otra forma, también puedes decir put on clothes, put on my clothes, right? I put on my clothes, put on my clothes. Me pongo la ropa, right? Put on my clothes or put on my shoes, for example. I put on my shoes, I put on my clothes. Podemos ocupar perfectamente la expresión, el verbo, the verb, we can use it, the verb put on. Okay? Put on or get dressed. You can also say dress up. I dress up. But dress up is really formal. When you dress up is when you go to a dinner, for example. You go to a formal meeting. Okay? That's when you dress up. The expression dress up is only used when you want to wear a very formal dress or a very formal suit and tie, okay? And you wear shoes and you go to a very formal meeting. You dress up, or you get you put on something special like a uniform, for example. Okay. Okay. Sonia me dice se pone colonia. Okay, you wear, yeah, you can wear a perfume. Y es interesante esto. Normalmente you wear a perfume. You wear a perfume. Es extraño utilizar el verbo wear para referirse a perfume. ¿Por qué? Porque un perfume es algo que es temporal, right? This is temporary. No es como una prenda de vestir. You wear clothes. You wear a shirt, a t-shirt. You wear glasses too, right? But you wear a perfume. Yeah. It's kind of interesting. Yo lo encuentro interesante decir wear a perfume, right? And you also apply a perfume. También te aplicas perfume. To apply a perfume. Esas son las otras opciones que existen. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá. Wear a perfume or apply a perfume. Okay, perfume. Colonia, no estoy seguro que se utilice mucho. Cologne. Se habla mucho de eau de perfume, right, in French, eau de perfume, or something like that, yeah. Eau de toilette also, and that is also a term for perfume. And this one, cologne is also used, right? Mildly perfumed water. The thing is, cologne is not the same as a perfume, right? You can wear a perfume or you can apply cologne. It's the same. Different things, right? Perfume or cologne. Okay, what else? ¿Qué más? Please help me. Do you watch TV in the morning? Yes, teacher. You watch TV? What else, Julian? What else do you do in the morning? Wait a minute, teacher. Okay, don't worry. So, let me tell you. I watch TV, I listen to the radio, listen to the news. I listen to the news every morning on the radio. I listen to the news on the radio. I check my email. I also check. Teacher, I watch TV sometimes. Sometimes. Okay, you watch TV sometimes. We're going to write it here, okay? Sometimes. I check also my my Instagram and my Facebook account. Yeah, I check my Instagram and Facebook account, or Facebook, my Instagram and Facebook. All right, that's what I do in the morning, and I have to work. Yeah, I go online. I go online to work. Okay, now I'm not going to the office.
Okay, we don't have an office now. Ya no voy a la oficina. Normalmente I take the subway. Normalmente tomo el metro. Take the subway. ¿Ya? Tomo el metro to the office and I go to work, right? I work. Dejémoslo así. Aquí tenemos varias actividades que una persona realiza normalmente. Ahora, en el caso de Julián, Julián, you go to school, right? You go to school? Do you go to school? Yes, teacher. Do you go to school or you attend lessons online? I go to school. You go to school, okay. Some students here in Chile attend online lessons, all right? Online lessons. You do homework, probably. Do homework. Hacen las tareas. What time do you have lunch? What time do you have lunch? Chicos. Can we cook the meal? Yes, exactly. You cook. All right. You make food or you make your lunch. Yeah, make lunch or cook. All right. Ahí tenemos dos formas. You can also have lunch, have breakfast. Vamos a colocar acá primero el desayuno. Have breakfast and later have lunch. Y en la noche you have dinner. Exactly. Very good. Y entre breakfast y lunch vamos a colocar uno más que es brunch. ¿Conocían el brunch? Do you know brunch? No. Si no han escuchado el brunch, brunch es una mezcla entre breakfast and lunch, ¿ok? Cuando uno toma desayuno. If you have breakfast early in the morning, like at 7 a.m. or 8 a.m., and later you have another coffee or another tea, or you have a sandwich or a piece of cake or cookies in the middle of the morning. Yeah, this is in the middle of the morning. Then that's called brunch. So you have breakfast, brunch, and lunch later. All right? And at the end of the day, you have dinner. So brunch is like the equivalent between having breakfast and having lunch, right? It's a mixture between the two of them. Is it clear? Is it clear here? Yes. All right, yes. Guys, here on Facebook, if you want to participate, you can write comments here. I'm reading the comments right here. And if you want to join the lesson, please click on the link and join the lesson to participate now. Okay, this is live. Okay, good. So here we have a lot of examples. Here we have a lot of examples of activities we do every day. Yeah, they are very typical actions. Yeah, we have a lot of actions, a lot of expressions. Yeah, a lot of activities. This is the daily routine. This is the typical daily routine for me, or it can be your daily routine. All right. I don't know. Everybody does different things in the morning, but this is a kind of typical routine for everybody. Get up, yeah, take a shower, have breakfast, check your phone, your emails, go to work, all right, or work online, and you can do a lot of other things. Yeah, but this is a kind of typical morning for everybody. So, en este caso, estamos viendo muchos verbos y cada uno de estos verbos puede ser un verbo principal. ¿Ok? Cada una de estas acciones que tenemos escritas acá en la lista es un verbo y puede ser un verbo principal en una oración. ¿Podemos tener más de un verbo principal en una oración? Perfectamente. Por ejemplo, si yo digo, I wake up and watch TV. I wake up and watch TV at 7 a.m. Tengo dos acciones principales. Wake up and watch TV. All right? Después, ¿qué pasa si yo digo, I go to the bathroom and take a shower and brush my teeth? Tenemos entonces varias acciones dentro de una oración. ¿Ok? Acciones que son más, se le llaman coordinadas. So,
Lo importante es que siempre vamos a reconocer un verbo principal que va a ser el verbo que me va a entregar el tiempo verbal. ¿En qué tiempo estamos hablando? ¿Es presente o es pasado? ¿Ok? In present. En este caso, todos estos verbos, ¿en qué tiempo están? Si los vemos aquí. If you check this list. Infinitive. Very good. Very good, Tamara. These verbs are in infinitive form. ¿Ok? Estos verbos no están conjugados, no tienen un tiempo verbal, no es presente, no es pasado. ¿Por qué? Porque no están dentro de una oración. De hecho, yo obligatoriamente debiese agregar a cada uno de estos verbos este elemento, el to, al comienzo de cada uno de estos verbos. To take a shower, to take a pee, to use the bathroom, to poop, to brush my teeth, to make coffee, to drink a cup of coffee, right? To get dressed, to put on my clothes, to put on my shoes, to dress up, to wear a perfume or cologne, or to apply a perfume or cologne, to watch TV sometimes, to listen to the news on the radio, to check my email, to check my Instagram and Facebook, to go online to work, to go to school, to attend online lessons, to take the subway, and okay, to work, to do homework, to make lunch, to cook, to have breakfast, brunch, lunch or dinner. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué debo agregarle el to al comienzo? Porque de esta manera yo estoy dejando más que claro que estas acciones están en infinitivo. Y un verbo en infinitivo quiere decir que no tiene tiempo. ¿Ok? Esa es la explicación de un verbo en infinitivo. No tiene tiempo. No es presente, no es pasado. ¿Ok? No está conjugado. Ok. ¿Qué pasa cuando yo tomo una de estas acciones y la llevo a una oración? ¿Qué pasa cuando yo las conjugo? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de, a ver, algunas de estas acciones. Voy a utilizar el verbo work, ¿ok? Un ejemplo bastante común. Julián todavía, you don't work. Ya, vamos a usar otro porque Julián no trabaja. Utilicemos otro. Let's say listen to, let's say watch, okay? Let's use watch, or no, let's have breakfast. Let's use have breakfast. Utilicemos el desayuno. Yo me imagino que todo el mundo toma desayuno. Me imagino, a menos que you are on a diet. Okay, if you are on a diet. Tamara? Some people are on a diet, so they don't have breakfast. Okay, maybe. So, hagamos un ejemplo. Voy a decir, comencemos con el burro, ¿cierto? Yo primero. I have breakfast at 7:30 a.m. every day. Okay? Every morning. I have breakfast at 7:30 a.m. every morning. All right? Una oración normal, presente simple. I have breakfast at 7:30 a.m. every morning. Tengo el sujeto. I'm talking about me, right? I. Después tengo la acción have breakfast. ¿Ok? Esta es una acción que lleva un apellido. No es solo have, sino have breakfast. Después tengo la hora, at 7:30. ¿Ok? At 7:30 a.m. At 7:30 a.m. Y después de esto, digo también la frecuencia, every morning. Tenemos, Julián dice, at 6 a.m. every morning. ¿Ok? Julián, vamos a ver el ejemplo con Julián ahora. Ya lo vimos con primera persona, lo vamos a ver ahora con tercera persona. Julián has breakfast at 6 a.m. every morning, okay? Julián has breakfast at 6 a.m. every morning. Here, there's a change, okay? There's a difference. The difference is Julián is third person, so the verb here, the main verb, changes. The main verb changes into third person, has. All right? First person, I have. Third person, he has or she has. Okay? That's important.
Is that clear? Is it clear? Yes, teacher. All right, Yes, good. teacher. It's clear, perfect. Good, good. Then, okay. What happens when we talk about this in the past? Cuando nosotros hablamos de esto en el pasado. El verbo principal en este caso, have, está en presente. Lo vemos y vemos que la forma del verbo es la del presente. Inmediatamente sabemos que esto es presente. Pero ¿qué pasa si yo cambio el verbo principal ahora y digo, por ejemplo, Adriana had breakfast at 8 a.m. this morning. Adriana had breakfast at 8 a.m. this morning. Por el solo hecho de que el verbo principal have, cambió a had, pasado, had, esta oración está en pasado. El verbo principal es el que le da el tiempo verbal a la oración. ¿Ok? No importa que diga at 8 a.m. Si yo borro this morning, aquí dice at 8 a.m., yo podría decir, pero esto es todos los días. No. Not every day. Just today. Voy a escribir aquí today. Y aunque diga today, la acción está en pasado, porque el verbo principal de la oración, have, ahora está en pasado, had. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Okay. ¿Sí? Ok, very good. Really good. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos verbos que yo veo sin tiempo verbal, cualquiera de ellos, puede estar en pasado. Y en el momento en que yo tomo este verbo en infinitivo, elimino obviamente el to, right? Elimino to, y conjugo el verbo, conjugar, es decir, darle un tiempo verbal, entonces yo ya tengo un tiempo verbal en la oración. Veamos. Si yo digo to wake up, les voy a dar un ejemplo en pasado. No, vamos a utilizar a otra persona, no voy a seguir hablando con wake up. I'm going to say, Adriana woke up at 6:30 a.m. Adriana woke up at 6:30 a.m. yesterday. All right? Adriana woke up at 6:30 a.m. yesterday. Estamos agregando un poco más de información a cada oración, okay? I'm adding a little more information to each sentence so we have more context, okay? Get up. Then, I'm going to say Jocelyn got up at 9. She got up at 9 last week. Okay? She got up at 9 last week. 9 a.m. Let's say 9 a.m. So we understand she woke up in the morning. All right? Then, let me add another example. Elias went to the bathroom. Elias went to the bathroom after he woke up. After he woke up. Yeah, he went to the bathroom after he woke up. Aquí tenemos una oración con dos acciones. Primero, went to the bathroom, fue al baño. Y también tenemos la acción he woke up. Okay, after he woke up. He woke up, then he went to the bathroom. Remember, we talked about these expressions, yeah, expressions of time or time expressions. And we talked about after, and we talked about then, right? There is a consequence. This, then that. Or this happened after that, right? If you don't remember this, check a previous class, okay? 1 or 2 previous lessons. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy conjugando el verbo principal. En este caso teníamos wake up is the main verb, ¿ok? Wake up is the main verb. Y ahora lo conjugué en pasado simple, woke up. El verbo cambia, es un verbo irregular. El verbo cambia cuando es irregular para poder demostrar que está en pasado. ¿Ok? Si este verbo estuviese en presente, en vez de woke up, debiese decir wakes up. Adriana wakes up at 6:30 a.m.
y no podría utilizar la expresión yesterday porque es algo que es incongruente, ¿cierto? No tiene sentido decir she wakes up at 6:30 a.m. yesterday. Es como decir subo hacia abajo, right? O avanzo hacia atrás. Bueno, hay gente que avanza hacia atrás igual, pero es un poco... No pega, no pega. Entonces, en vez de decir yesterday, vamos a decir acá every day, right? Adriana wakes up at 6:30 a.m. every day. So now, in the past, woke up at 6:30 a.m. yesterday. Podemos colocar cualquier expresión de tiempo que se refiera al pasado. Lo importante es que se refiera al pasado y no haya conexión con el ahora. Que eso lo conversamos también en la clase pasada, ¿cierto, Tamara? Do you remember that? Yes, I remember. You remember. En el caso de la expresión today, today es una expresión que podría llevar a problemas, right? Porque el today todavía es hoy. Si lo digo ahora, sigue siendo hoy. Pero puedo utilizar algo en pasado. Puedo decir, I had breakfast. I had breakfast in a restaurant today, right? Y el desayuno lo tomé en la mañana. Y yo sé que el desayuno terminó en la mañana. Y estaba en un restaurante. O sea, todo ha cambiado hasta el momento. No podría ser una actividad que continúe, ¿ya? Entonces es súper importante que veamos las expresiones de tiempo que vamos a usar con ciertos verbos en ciertos tiempos. Súper importante tener presente eso. Next example says, Jocelyn got up at 9 a.m. last week. Jocelyn got up at 9 a.m. last week. Okay? Last week is an expression of time referring to the past. 9 a.m., yeah, time. And the verb is in the past too. Got up. Okay? Got up. Jocelyn got up at 9 a.m. last week. So this sentence is in the past because this is in the past. And finally, Elias went to the bathroom after he woke up. Okay, here we have two sentences. Went is the past tense of the verb go. Okay, the verb go is the present, sorry, exactly, the verb go is in the present, the verb went is in the past form. Okay, so this is important. Cada vez que veamos una oración, vamos a saber de qué tiempo estamos hablando porque el verbo principal que identifiquemos como verbo principal va a tener un tiempo verbal. ¿Ok? Y ese verbo, ese tiempo, te va a indicar en qué tiempo estás hablando, en qué tiempo está esa oración. Ok. Introduje un tema que es los verbos regulares e irregulares. ¿Ya? Regular and irregular verb. Si ustedes se dan cuenta, estos tres verbos que vimos acá arriba, wake up, get up, and go, son verbos irregulares. Son verbos irregulares. They are irregular verbs. Why? ¿Por qué llamamos verbos regulares a unos e irregulares a otros? ¿En qué se diferencian? Vamos a ver algo que es bastante sencillo de entender, ¿ya? Pero que causa mucha confusión. Un verbo regular, a regular verb, is a verb that forms the past tense using ed, using the ending ed, ¿ok? Ending ed. Entonces, un verbo que termina en ed se dice que es un verbo regular. Cuando decimos regular, estamos diciendo en otras palabras que es un verbo normal, un verbo tradicional, un verbo típico, ¿ya? Un verbo que forma su pasado de manera tradicional, estándar, ¿ok? That's the definition of regular. Para que comprendan entonces el uso de regular es algo que se repite, algo que es normal, ¿ok? The regular verbs. Entonces, si encontramos un verbo que termina en ed, es un verbo regular. Por ejemplo, the verb work, to work. To work is a regular verb because the past tense is worked. Okay, worked. The verb listen. Okay, to listen. That's a regular verb because the past tense is listened. Okay, listened. The verb
travel, for example, travel. The past tense is the verb traveled. Yeah, traveled. Or we also have the verb, for example, the verb play. Okay, to play. You play video games? Do you play video games? Right? Played. Played. Yeah, played. And finally, we also have, for example, another verb, the verb let me think of a verb. Visit or like. Visit. Thank you. Visit. That's a very good verb. Yeah, the verb visit. Very good example. And the past tense is visited. Okay, visited. So here we have 5 examples of regular verbs. Why? Because these verbs form the past tense using the ending ed. Okay, ed. Ed. That's the past tense. So if I write an example with this verb, I can say, for example, Angel worked a lot last year. Yeah, Angel worked a lot last year. This verb is in the past. This is the main verb. Este es el verbo principal, work. Yeah, work. Pero en pasado, worked. Worked. ¿Ok? ¿Alcanzan a escuchar que hay un sonido que es una T al final? Yo digo worked. Worked. Yes. Right? Sure. Worked. Vamos a aprender la forma de pronunciar los verbos regulares, ¿ok? Que es súper importante porque de esta manera ustedes van a dejar en claro si el verbo está en pasado o no. Súper importante pronunciar estos verbos hasta el final y obviamente la terminación tiene una pronunciación especial dependiendo de ciertas cosas. ¿Ok? También se los voy a explicar. So, Angel worked a lot this year. Sorry, last year. A lot last year. Okay, that's an example. El verbo principal es work, terminado en ed, por lo tanto es pasado simple. Okay, pasado simple, simple past. A lot es simplemente un adverbio de cantidad, ya, bastante, a lot. ¿Cuándo? Last year, el año pasado. Un adverbio de tiempo, last year, que coincide con el verbo principal que está en pasado simple también. Después vamos a tener otro ejemplo. Ya veamos otro ejemplo. Listen. Let me write here. Sonja listened to the radio on the bus. Sonja listened to the radio on the bus. ¿Ok? Escuchó música, escuchó la radio on the bus. Bueno, ahora la gente ya no escucha tanto the radio. Ahora listen to Spotify, for example. You listen to Spotify on the bus, right? Do you listen to Spotify? I do. Yeah. No, teacher. You don't, really? Exactly. On the smartphone, right? You listen to Spotify on your smartphone. Vamos a actualizar este ejemplo. Listen to Spotify on the phone, okay? On the phone. Right? Hola Estefanía, welcome. Hi. Good to have you back. Sonja listened to Spotify on the phone. Okay? Here, this is the main verb, the verb listen. Okay? El verbo listen es el verbo principal de la oración. Está en pasado. Tenemos la terminación, there's the ending ed, listened. Okay? Listened. Hay una D final que no sé si la alcanzan a oír. Sonja listened, la estoy remarcando, ¿ok? La estoy destacando, la estoy diciendo un poco más fuerte para que la escuche. Sonja listened to Spotify on the phone. She listened to Spotify on the phone, ¿ok? La estoy recalcando. She listened to Spotify on the phone. Cuando yo lo pronuncio rápido, no se oye. She listened to Spotify on the phone. She listened to Spotify on the phone. No se oye. Se mezcla. ¿Por qué? Porque la T y la D se pronuncian en el mismo punto de articulación. Por lo tanto, se juntan. She listened to Spotify on the phone. ¿Cómo sé que esto está en pasado? ¿A alguien se le ocurre?
Yes, with the complementary in past. For example, Sonja listened to no, I'm sorry, listened to Spotify on the phone yesterday. Okay, that's a good idea. No, every weekend. Every weekend. Yeah, that's a good idea. Or last night, maybe. Yeah. That's a good idea. If we add a time expression, right? We can make clear that something is in the past. If I say here, last night, Sonja listened to Spotify on the phone last night. Obviously, this is in the past. Okay, that's for sure. But in this example, there's no time expression. How do I know this is in the past? If I listen to it. If you only listen to it, don't read it. You only listen to it. How do you know this is in the past? Because of the context. Maybe. Maybe. Can be Sonja listened to Spotify on the phone yesterday. Okay, yesterday or last night is a time expression, right? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a estar seguro de que esto está en pasado y no es, perdón, esto es pasado? Porque si fuera presente, súper importante, si fuera presente, tendría que decir listens. Listens. Pero listen, the word listen is in third person. Eso está en presente simple, exacto. Entonces, ¿cómo sé que esto está en pasado? Si yo digo, Sonja listen to Spotify on the phone. Sonja listen to Spotify on the phone. No escucho la D. Definitivamente no la escucho. Se mezcla la D con la T. Pero ¿cómo me aseguro que esto no es presente? Porque no escucho la S tampoco. Si oyera que hay una S al final de listen y dijera listens, Sonja listens to Spotify on the phone. Sonja listens to Spotify on the phone. Ah, ok, perfecto. Eso está en presente simple. Porque tiene la S de tercera persona. Seguro. Pero yo no la oigo. No oigo la S, tampoco oigo la ED. Entonces, tengo que inclinarme por la opción de que es pasado. Así de simple. Por eso es tan importante que ustedes pronuncien el final de los verbos. Por eso es importante que no olviden que la tercera persona tiene una S. ¿Ok? Porque podría llegar a pensar que está en pasado. Si yo dijera, por ejemplo, I work tonight. I work tonight. O simplemente dijera, I work today. I work today. ¿Eso está en pasado o en presente? I work today. Today. Presente. Past. We don't know. We don't know. Yo podría estar diciendo I work today or I worked today. I work today or I work today. Ambas suenan igual. I work today or I work today. ¿Por qué? Porque la terminación, en este caso, suena como una T. I worked today. Y se junta la T de worked con la T de today. El inicio de today con el final de worked. Right? I worked today. Entonces, si yo digo trabajé hoy, I work today, es lo mismo que decir I work today, trabajo hoy, en inglés. ¿Ok? En este caso, no hay cómo diferenciarlo. Si fuera tercera persona, podría decir she works today, right? Terminado en S, she works today. Y si fuese pasado, tendría que decir she worked today, right? She worked today. Y ahí queda más que claro, muy evidente que la terminación S del presente simple, de tercera persona, ¿cierto? Es súper útil para saber si es que es presente o es pasado. Si digo she works today, queda más que claro que trabaja hoy, presente simple. She works today. Pero si digo she worked today, right? She worked today, es pasado. Trabajó hoy. ¿Por qué? Porque no oigo la S de tercera persona en presente.
¿Ok? Aquí lo descartamos. Así va a ser siempre. ¿Ok? Tienen que poner atención en las terminaciones de las palabras porque transmiten mucha información. Las palabras en inglés, al final, la S, la ED, la ING, ¿ok? Transmiten mucha información, entonces es muy importante escuchar las palabras de comienzo a final. Y cuando yo las pronuncio, también lo mismo, pronunciar de comienzo a final. Obviamente hay excepciones de palabras que no se pronuncian, hay sonidos que se omiten, pero eso ya son excepciones, ¿ok? Lo importante es saber que las palabras se pronuncian completas. Ok, chicos, chicas, entonces, hoy día alcanzamos a ver varios verbos, ¿ok? We talked about a lot of actions. Vimos varias acciones, varios verbos que se refieren a actividades del día a día, ¿ya? Daily routine. Varias actividades de la rutina diaria. Todos estos verbos los pueden ir anotando en un cuaderno, ir tomando nota, porque los vamos a continuar usando. ¿Ya? Si tienen tiempo, busquen en el diccionario qué significa cada uno de estos verbos. Si es que no los conocen, por ejemplo, do homework, si no conocen esto. O vamos a agregar otro más, do housework. Do housework. Que housework y homework son cosas totalmente diferentes. Uno es hacer el trabajo de la casa, o sea, el aseo, ¿ya? Y el otro es hacer las tareas. Do homework and housework. No estoy seguro si el housework es todo junto o es separado. A ver, vamos a buscar acá rápido. Housework es todo junto, ¿ya? Housework, las tareas del hogar. ¿Ok? Y otra cosa que alcanzamos a ver hoy día, disculpa Jocelyn, una cosa más que alcanzamos a ver hoy es cuando llamamos regular a un verbo. ¿Ok? Llamamos a un verbo regular, we call it regular when the ending in the past tense is ed. Ya cuando la terminación del verbo es ed, entonces le decimos a este verbo que es un verbo regular, porque su terminación es la tradicional, la típica, ed. ¿Ok? Jocelyn, go ahead. Y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy día porque tengo ya que retirarme, lamentablemente, Teacher, chicos. Dígame, Jocelyn. Jocelyn primero, luego Tamara. okay. Teacher, I have a question. Go ahead. I read some articles that said like chores is like you make or clean the house or something like that. It's like the same that you said before. Yeah, it's only a different way to mention. Yeah, you have chores, okay, or you do housework. Chores, sorry, like that. No, do you write it like that or chores? Yes, it's like that. Let me check this, okay? Because I thought it was with ch. Let me Yeah, check. it's CH. Yeah, I know it's ch, So right? I don't know why there's no definition for that. Sure. No, this is the Chores is quehacer en Spanish, right. I Yeah, believe. exactly. Chore. Maybe it's because it was in plural form. Maybe that's why the definition didn't come up. Chore, right? A small job, a small or routine job to do. Yeah, the everyday work around the house. Yeah, it's exactly the same. Housework or chores are exactly the same. Only two different ways to say the same thing. Okay? all right. Thank you for your question, Jocelyn. Very good. Tamara, finally. I wanted to say about the regular verbs. Okay. Sorry, I am going to speak in Spanish. Yeah, go ahead. Te faltaron decir otros verbos, teacher. Sí, obvio. For example, study. Study, right? Edit in I-N-C and other verb, try. Exactly. Exactly. Vamos a agregar estos verbos, Tamara, a la otra clase porque estos verbos son en parte un poco excepcionales, ¿ok? Son verbos que terminan en vocal y ahí vamos a ver la pronunciación de estos verbos, ¿ok? Okay. Son más ejemplos. Claramente existen muchos más verbos que son regulares, ¿ok?
De hecho, cada verbo que se va creando, cada verbo que se va inventando día a día es un verbo regular probablemente. ¿Ok? Los verbos irregulares son verbos que probablemente son verbos antiguos, verbos que se crearon cuando la lengua inglesa se empezó a formar, ¿ya? Y probablemente no vayan a existir más verbos irregulares. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Thank you so much for watching the class, for attending today's lesson. And if you have any question, please write a comment on the YouTube channel or the Facebook group, or send me a message, okay? I can reply to your messages too. And please invite other people to the class tomorrow, and see you tomorrow for the English basic lesson, okay? Teacher, Right here. excuse me, Yeah, go ahead. teacher. Tomorrow I I I will connect the class a little A little later? later. All right. Later. Yeah, don't worry. Okay, we'll be here. We'll be waiting for you here. All right. So, thank you everybody for staying here, for watching the class. Thank you, Juliana, Adriana, Jocelyn, Aaron, Sonja, Tamara, and Estefania, and Elias, who has already gone. All right. Thank you everybody for attending the class today. All right. See you tomorrow. Bye, guys. Bye, everybody. Bye, Sonia. Take care. Bye. Bye. Thank you. See you next class. Bye, teacher. See you tomorrow in the